Buenas noches. ¿Me confirman si se escucha ya? Ah, ya, ok, listo. Sí, se escucha claro. Sí, se escucha, profesor. Ok, el día de hoy es la última clase y ya hemos avanzado considerablemente los diseños de tableros y las cotizaciones. Dejé para ustedes el diagrama unifilar para que lo avancen con los diagramas y las cotizaciones y los planos mecánicos. Ya, eso queda en ustedes para que practiquen. Y voy a completar el curso con algunos aspectos sobre la calidad del tablero y también algunos procedimientos de mantenimiento. Ya, buenas noches con todos. Mario Mamani, Figueroa, Miguel Figueroa. Buenas noches, Edinson Kelvin Aguilar. Como sabrán, hoy día culmina el curso y espero que haya sido muy provechoso para ustedes. Particularmente me ha interesado mucho este curso con los alumnos que nos ha tocado porque hay mucha gente que domina bastante el curso, hay algunos que recién están aprendiendo y sobre todo las personas que han iniciado la adquisición de estos conocimientos nuevos, espero que haya cubierto sus expectativas, ¿no? Bueno, sobre la experiencia, sobre mi persona, bueno, como sabrán, yo tengo más de 5 años en el mercado de tableros eléctricos y como 10 años en ingeniería eléctrica, ¿no? Eh, Tengo por ahí algunos contactos. Bueno, en estas épocas es muy difícil eh, que hayan plazas para puestos en tableros eléctricos. Tengo algunos contactos, pero normalmente estos proyectos empiezan en febrero, enero, febrero. Y actualmente bueno, ya todos están más interesados en el fin de año, en cerrar sus proyectos, en cobrar, ¿no? En todos los proyectos es así ahorita, ¿no? Pero sobre los tableros eléctricos, este rubro, hay muchos puestos al cual uno puede ingresar, ¿no? Los técnicos pueden, si son electricistas, pueden ser tableristas, montajistas o conexionistas de tableros eléctricos internos. Pueden realizar A ver, Luis Enrique Prieto, ¿qué nos quieres comentar? Hola, ¿qué tal, profe? Buenas noches, un gusto. Profe, tengo una consulta. Luis Enrique, te escuchamos. Quisiera saber cómo poder rotular un tablero Creo de que no se le distribución. escucha. Hola, ¿me escucha? Bueno, mientras que activa su audio, está libre para que cualquiera pueda activar el audio. Sí, te escucho, pues, Bueno, compañero. Te escucho Hola. Un bien. ratito, un ratito, un ratito. Hola, ¿me Ya, ahora sí. escuchan? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí me escucha? Ya, hola, ¿qué tal, profe? Mi pregunta es, quisiera saber cómo rotular un tablero de distribución, qué nomenclatura es la correcta colocar, ¿no? Para lo que son termomagnéticas y diferenciales. Ya, mira, te envié yo unos bloques de equipos de Schneider, de interruptores, ¿no? Bloques de los componentes de los equipos. En esa galería vas a encontrar una serie de accesorios y también vas a encontrar los rotulados. En los tableros que hemos diseñado en los planos mecánicos, se ha rotulado tanto el interruptor como el diferencial, ¿no? Al interruptor siempre le hemos puesto circuito C1 y al diferencial le hemos puesto D1 y así sucesivamente. Ese es en el rotulado. En el interruptor general se le ha puesto IG en todos los diseños que hemos realizado en la clase. Y normalmente ese rotulado uno lo designa
con el diagrama unifilar, ¿no? Si el diagrama unifilar, por decir, es un tablero estabilizado, los diseñadores lo que realizan en el nombre del circuito ponen circuito, la C de circuito, ponen la E de estabilizado, la E y la S, y quedaría CES quedaría, ¿no? Circuito estabilizado. CES guión 1 para el primer interruptor, CES guión 2 para el segundo interruptor, y así sucesivamente, ¿no? Esa designación normalmente la hace el diseñador de los diagramas unifilares. Ahora, si tú vas a diseñar un diagrama unifilar, aparte del dimensionamiento, tienes que, según el tablero, ¿no? Si es un tablero de cómputo, el tablero de cómputo es el circuito va a ser circuito de cómputo 1, entonces vas a poner CC, circuito de cómputo, CC-1, y ese va a ser tu primer interruptor, ¿no? En el panel de distribución. Igual el diferencial, ¿no? Diferencial de C, diferencial de cómputo 1, y de esa forma vas rotulando. Pero más que nada es un diseño que uno mismo el ingeniero o el técnico dibujante, que ya se ha especializado en tableros eléctricos, lo designa, ¿no? Lo designa, colocando según el tablero que es. Ya, esa sería la designación de los circuitos. Como te digo, también en las clases hemos colocado los rótulos en los interruptores. Es un resumen nomás. El circuito, no le ponen circuito 1, sino ponen la C nada más, ¿no? Una abreviatura. C1, C2, C3, C4. ¿No? Bueno, como les decía, sobre el mercado de los tableros eléctricos, hay muchos puestos al cual uno puede ingresar, ¿no? Los técnicos pueden, los electricistas pueden ingresar a ser conexionistas del cableado interno del tablero eléctrico, pueden, según los planos, pueden hacer sus conexiones, y también está la parte mecánica, ¿no? Hay técnicos de metal mecánica o mecánica de mantenimiento, y ellos aprenden a utilizar las máquinas de producción como lo vimos en los videos, ¿no? Las máquinas CNC, que son vimos en la marca True Punch, ¿no? Que es para hacer los agujeros, todo el calado de los tableros, ¿no? Son unas punzonadoras que avanzan muy rápido, ¿no? Los calados, pero todo tiene que siempre ser gobernado, o tiene que contar con un operador que se especialice. Un amigo de la Senati ingresó a una empresa, a esta empresa que les estuve mostrando, para manipular o operar estas máquinas, y sí conocía, ¿no? Bastante, ¿no? Pero luego renovaron la máquina CNC por otra más moderna, y para que se especialice en esa máquina llevó un curso en Alemania, o sea, viajó a Alemania y llevó un curso por allá. Llevó un curso por allá de un mes y regresó ya con más experiencia y más conocimientos de la máquina, ¿no? Esa es en la parte mecánica. También hay soldadores y los pintores también. El área de pintura también es bastante requerido en el proceso de fabricación, no solamente de tableros, sino de cualquier tipo de gabinete metálico. Pueden ser las cabinas para transformadores, para los estabilizadores, eh, los tableros de raqueables, todo eso se fabrica en el Perú también. No crean que eso viene de otro país, ¿no? Ya en el Perú se fabrica mucho de eso, y no necesariamente es una gran empresa, ¿no? Existen muchas empresas. Hay como más de 100 empresas, como le decía, sobre fabricación de tableros. En la parte de ingeniería está el que yo, por decir, al inicio estuve en el diseño mecánico de tableros eléctricos, luego en el diseño de diagramas unifilares. También hay el área de cotizaciones, el que dimensiona y genera una proforma comercial, ¿no? También está la parte de postventa o preventa, también preventa, ¿no? Que son vendedores de ingeniería que se han especializado no en el conocimiento de la electricidad, sino en saber vender también, ¿no? Los vendedores de tableros eléctricos, los que se relacionan con los canales o distribuidores,
con los clientes y tienen buena llegada, ¿no? Tienen contactos, manejan bastantes contactos. Es muy importante que ustedes manejen muchos contactos en su carrera profesional. Uno nunca sabe quién le puede dar la oportunidad o con quién puede empezar a un nuevo camino, ¿no? En este rubro. Es muy importante que siempre tengan por ahí una recomendación de alguna persona que haya verificado que ustedes son buenos en lo que hacen, ¿no? No necesariamente especialistas, pero son personas responsables, son personas que cumplen, honrados, que siempre tratan de aprender cada día más y más. Creo que ese es más importante que el conocimiento en sí, ¿no? De las personas que ya son muy preparados, pero muchas veces esa preparación se diluye con el exceso de confianza, con la arrogancia, y eso es lo que ustedes deben evitar, ¿no? Siempre, por más que sepamos mucho, siempre tener el perfil de querer aprender más. Bueno, entonces, ese es más o menos el mercado de los tableros eléctricos con los puestos. Eh, Como les decía, en el área de ingeniería hay muchos puestos, ¿no? De control de calidad, de puestos de los instaladores también, ¿no? Fuera de la fabricación también hay gente que se dedica a instalar tableros o instalar circuitos, instalaciones eléctricas en general, ¿no? También las personas que por ahí agarran trabajos de drywall o de construcción civil, construcción también instalan, hacen el entubado, hacen el cableado eléctrico. En general está relacionado en todo ámbito, creo, la electricidad. Bueno, vamos a completar el curso con la clase de hoy y también estaban conversando en el chat del grupo de WhatsApp que iba a haber hoy día un examen. Bueno, el examen es una página virtual, un enlace que lo comparte el administrador del instituto y ustedes lo pueden dar en cualquier momento, no hoy día mismo, sino el enlace se va a compartir y lo pueden resolver y pueden responder las preguntas del examen el día de mañana, pasado mañana. Después que comparten el enlace, van a dar unos días para que ustedes puedan contestar esas preguntas, ¿ya? Son simples las preguntas, pero sí se les recomienda que repasen un poco porque creo que es un solo intento el examen, ¿no? O sea, uno apertura el examen y ya corre un tiempo de media hora, de una hora, y ya responden y ya eso queda grabado para su nota. ¿Ya? Entonces, todos los PPTs que se ha compartido, eso revísenlo y den una repasada para su examen. Ya, depende de eso su nota. Y también se va a considerar todos los trabajos que ustedes han presentado a lo largo del curso. ¿Ya? Ahí es donde van a poder realizar su examen, ¿no? ¿Ya? Voy a compartir la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a complementar el curso con esta última diapositiva que se trata sobre la calidad de los tableros eléctricos y unas clases más. A ver. Calidad de tableros eléctricos. Bueno, para la fabricación de los tableros eléctricos, ya realizado la fabricación, se realizan las pruebas FAT que son en fábrica, ¿no? Son aquellas que inspeccionan un producto o una solución en las instalaciones del proveedor. O sea, estas pruebas se realizan en la planta o en el taller de la empresa, el fabricante, en su mismo in situ, ¿no? Donde se termina de fabricar, ahí mismo se hacen las pruebas. Siempre se hacen las pruebas en presencia, por lo general se hace en presencia del cliente, para que el cliente pueda revisar, el cliente pueda dar las indicaciones. Bueno, yo muchas veces he sido quien da quien hace las pruebas al cliente, pero también me ha tocado ser cliente, ¿no? Porque solicité un tablero cuando yo no estaba en una empresa de tableros eléctricos, solicité un tablero y me tocó ser el cliente. Entonces yo realicé la visita a la empresa que fabrican tableros eléctricos y ahí les solicité que hagan las pruebas eléctricas delante de mí
y pude observar algunos detalles, ¿no? Por decir, los circuitos, muchas veces el cableado tiene que coincidir con lo que está en el diagrama y con lo que está en el tablero, ¿no? Los circuitos. Eso yo lo revisé y encontré algunas malas conexiones, ¿no? Que no coincidían con los diagramas unifilares. Entonces, pedí que se arregle ese detalle, sobre todo en las transferencias, ¿no? En las transferencias que viene una energía de la red comercial, otra del grupo, pasa por un contador y así es. Muchas veces eso se marea el conexionista, no es tan especialista como el que diseña, ¿no? El que diseña es más especialista que el que lo elabora el tablero, porque solamente el conexionista es como un conductor que está guiándose de un Waze, pero no conoce en sí las calles, no conoce, solamente se guía de un Waze nada más. Es como el diagrama unifilar, es como su Waze, ¿no? Como su map, ¿no? Como su Waze. Pero entonces el diseñador es el que conoce más del tema y es el que encargado de que el tablero se realice en buena forma, ¿no? Para eso son estas pruebas. Yo también, cuando he sido cliente, he solicitado que en mi delante se realice el torque de los pernos, ¿no? Y se le haga una marca, ¿no? Con un plumón indeleble, que significa que ya fue torqueado y esa marca, atraviesa la tuerca, el perno, la arandela a presión, la arandela plana y ya se quedó en un torque adecuado y eso ya queda para siempre, ya, ¿no? Hasta su próximo mantenimiento, ¿no? Que es cada año el mantenimiento. Bueno, eso es en la parte de las pruebas FAT, ¿no? Pruebas FAT. Y es ahí donde el cliente puede decir que sí está bien o que está mal, ¿no? Y de repente está muy delgada la pintura, no se pintó bien en algunos puntos difíciles de que ingrese la pistola de la pintura. Hay puntos que son muy difíciles y no se percata el pintor, entonces uno lo revisa, ¿no? Entonces tiene que indicar porque más adelante esas zonas donde no se cubrió de pintura se terminan oxidando, ¿no? Generando óxido y ya eso acarrea que más adelante el tablero se oxide o se dañe más rápido, ¿no? Su tiempo de vida sea menor. Entonces, si uno exige calidad, tiene que revisar que todo esté bien. Se hacen las pruebas de los interruptores que estén funcionando adecuadamente, que ninguno esté mal, o que los cables sean acorde al calibre o según la capacidad del interruptor, ¿no? Debe ser mayor. Siempre los conductores y las barras deben ser mayor a la capacidad de los interruptores. Eso también se revisa. En general, es lo que hemos venido hablando en el transcurso de las clases, ¿no? Las pruebas SAT, esto se realiza ya en el lugar de instalación, donde se instala un tablero, un motor o una máquina. Ahí es donde se hacen estas pruebas ya, bueno, para el pintado de los tableros, cuando es con normalmente, ya en la actualidad es recomendable pintarlos con pintura electrostática, ¿no? En polvo electrostático. Es un polvillo que ingresa a una especie de compresora y con presión sale el polvito al tablero y este tablero tiene que tener una conexión a tierra. Se le conecta a tierra y genera ahí un efecto electrostático y la pintura, el polvo se adhiere al metal, directamente al metal. El metal ya ha pasado por un proceso de limpieza química y se encuentra libre de toda impureza dentro de una cámara de pintado, especial de pintado. Esa cámara lo que tiene es un extractor para recuperar el polvillo que va quedando en el ambiente y recircula y se va pintando, ¿no? Directamente la pintura electrostática se adhiere a la parte metálica, a la base metálica de los tableros eléctricos. Sí, el protocolo no lo voy a mostrar acá, pero sí lo voy a compartir en el chat, ¿ya? El protocolo de pruebas de los tableros eléctricos.
Eso me hacen acordar en el chat, en el WhatsApp, y tanto la clase como los protocolos los voy a compartir. Ya, bueno, como les decía, la pintura, cuando la empresa cuenta con un sistema de pintado electrostático, cuenta con la cámara de pintado y cuenta con el horno para el secado de la pintura. Ahí se coloca directamente la pintura a la base metálica, ¿no? Del tablero. Muchas veces también se pinta con pintura epóxica. Ahí sí entra una base, ¿no? Base sin cromato y pintura epóxica. Ya. Pero cuando es electrostática, que es lo recomendable para los tableros, es sin base, es directamente la pintura, ¿no? Pero varias pasadas, ¿no? Para lograr un espesor. Se tiene que lograr un espesor, ¿no? Y bueno, acá ahora hablamos sobre la prueba Ingeniero, SAT. Sí, ingeniero, bueno, no, justo lo que usted decía, ¿no? Básicamente los tableros que son para la industria naval son los que se pintan con base sin cromato sin cromático. precisamente de sin cromato naval, ¿no? Y luego ya la pintura del color que se desea, ¿no? Es básicamente Pintura para, epóxica. sí, y lo que es para, digamos, la industria local en tierra, es recomendable más lo que usted dice, ¿no? La pintura Electrostática. electrostática, sí. Sí, bueno, yo he instalado tableros en barcos y ha sido sin pintura, directamente acero inoxidable. Inoxidable, ¿no? Porque el metal tiene que ser altamente resistente a Humedad la salina. sal. Ajá, sí, eso que es muy alto en corrosión. Ujú. Bueno, entonces, acá en las pruebas SAT, el tipo de pruebas tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del producto o del sistema en su primera puesta en marcha, así como verificar que cumpla con todos los requisitos, tanto funcionalidad como rendimiento. Asimismo, las pruebas SAT también incluyen toda la información necesaria del personal técnico a cargo del manejo de ese tipo de soluciones, tal y como se le menciona en las pruebas FAT y SAT, se llevan a cabo junto al cliente, siempre en presencia del cliente, ¿no? Para poder transmitirle todo el conocimiento acerca de la maquinaria. Bueno, cuando se instalan, por decir, grupos electrógenos, se le tiene que darle una inducción al cliente para que sepa operar, ¿no? Normalmente ya en la actualidad los grupos electrógenos vienen con un sistema automático para que funcionen de forma autónoma, ¿no? Sin necesidad de que una persona tenga que manipular algún elemento para hacer el cambio de energía, pero sí se les capacita porque el grupo lleva un tiempo, hay que agregarle el combustible, hay que hacerle mantenimiento preventivo, cambio de aceite, refrigerante, y si en caso falla en la transferencia automática, hay la opción de la transferencia manual, ¿no? Entonces, cuando falla la automática y hay un corte de energía, el cliente debe realizar el cambio manualmente, ¿no? De la misma forma, en los tableros eléctricos hay en algunos casos hay tableros con pulsadores, con selectores, y se le debe explicar el funcionamiento, ¿no? Aunque muchas veces los mismos clientes son los especialistas y son los que solicitan el tipo de tablero para su necesidad, ¿no? Entonces, si es un tablero industrial, el más especializado en el funcionamiento del tablero industrial es el cliente, ¿no? Es quien solicita un tablero con un variador que cuente con un selector, que cuente con un contactor, un PLC. Ellos son los especialistas y solicitan eso, ¿no? Es lo que necesitan. En cambio, cuando es un tablero de distribución, es muy simple, ¿no? Solamente conocer los interruptores, el interruptor general, el interruptor diferencial, ¿no? El interruptor de 25 amperios es para los tomacorrientes, el de 20 amperios es para luminaria, o 16 amperios, ¿no? Para luminarias. Ese es en el uso residencial, ¿no? En el comercial también siempre los centros comerciales cuentan con un técnico
que es especialista ya, ¿no? De sus instalaciones. Pero igual se les hace las pruebas para que verifiquen de que todo está conforme, que los equipos están en buen estado y que el tablero ha llegado en perfectas condiciones, ¿no? Acá tenemos un proceso de fabricación y este proceso es parte de la calidad de fabricación de los tableros, ¿no? Algunas empresas utilizan este proceso para poder obtener la certificación de calidad, el ISO 9001, ¿no? El ISO 9001 es como un diploma de la empresa que obtiene por haber cumplido con los estándares de calidad. Los interruptores son los más costosos, ¿no? Los de potencia y los diferenciales. Si en un tablero entran 20 diferenciales, multiplica 20 por 250, 220 soles. 20 por 200 es algo de 4.000 soles, ¿no? En diferenciales. En los diferenciales en un pequeño tablero es muy caro. En general es caro en cualquier marca, ¿no? A comparación de los diferenciales, si el interruptor de Schneider cuesta 50 soles, el diferencial cuesta 200, o sea, por 4. Y esa es una relación que se va a observar en diferentes marcas, ¿no? Si el interruptor marca Qin, que es más económico, cuesta 30 soles, el diferencial te cuesta 120, 150. Así es la relación de los precios y los diferenciales son los más caritos, ¿no? En pequeños tableros y en los grandes tableros son los interruptores de potencia los más costosos que llegan de 9.000, 10.000, 15.000 soles el tablero, el interruptor de potencia, ¿no? Los componentes son caritos en realidad. Para una casa se recomienda tener un interruptor general, un interruptor diferencial general para evitar más gastos, un interruptor de tomacorrientes y otro de luminaria. Ese creo que sería lo suficiente para una primera planta, ¿no? Ya en una segunda planta lo mismo, pero ya sin el general de repente, ¿no? Ver la forma de poder protegernos y también economizar, ¿no? Pero en lo que son los proyectos en oficinas y en centros comerciales sí se tiene que cumplir con todos los estándares, ¿no? Para cada circuito un diferencial y en general, ¿no? Eso encarece el proyecto bastante. Bueno, como les decía, acá tengo un cuadro en el cual se ve el proceso de fabricación de un tablero eléctrico y esto es parte de la calidad de los tableros, ¿no? Que cumplen para que todo fluya adecuadamente y el proceso no tenga retrasos en la fabricación. Bueno, ahorita creo que los vecinos están haciendo un poco de bulla, pero igual nosotros vamos a continuar con la clase, ¿eh? Eso no se preocupen. Bueno, acá vemos en la primera etapa el diseño y desarrollo. Tenemos el generador de vistas y planos de fabricación. La generación de vistas y planos de fabricación se da cuando nos dan la orden de trabajo, ¿no? Esa orden de trabajo proviene del área de comercial, ¿no? El área comercial logra cerrar un proyecto de repente con algunos ajustes o algún descuento que se le dio al cliente y opta por contar con los servicios de la empresa, ¿no? Al llegar a ese acuerdo comercial, ya se genera la orden de compra por parte del cliente a la empresa fabricante de tableros eléctricos y internamente se genera una orden de trabajo interno, ¿no? Para que se comience primero el diseño de los planos que hemos nosotros ya realizado los planos de fabricación, que son las vistas exterior, interior, con mandil, y se generan primero esas vistas, para que luego pase al área de manufactura. En el área de manufactura ya estos planos, estos diseños pueden ingresar a las máquinas CNC mediante un programa, se programa los cortes, los calados en general, ¿no? Para comenzar a la fabricación de piezas, ¿no? Las piezas de las partes del tablero. Luego de eso se fabrica la caja.
el corte de las planchas, los punzonados, doblez, soldadura, ¿no? Comienza la parte metal mecánica, ¿no? Y también las barras de cobre, ¿no? Para los paneles de distribución, las barras de tierra, y también estos tienen que llevar un corte, un punzonado. Luego de eso, se realizan las inspecciones, como ven acá. Acá están las inspecciones de lo que se ha comenzado a producir, ¿no? De las planchas, de las cajas del tablero, el gabinete y las barras de cobre. Se inspecciona que cumplan con lo solicitado en las vistas, en los diseños, ¿no? Y si esto va bien, bueno, se continúa con la liberación de piezas. Bueno, la liberación de piezas son los componentes eléctricos, ¿no? Se realiza una evidencia de conformidad de los componentes eléctricos que todos cumplan con las características, con el tipo de interruptor o el tipo de diferencial, ¿no? Que sea, si se pidió superinmunizado, que sea superinmunizado. Luego en el control de calidad se realizan las inspecciones de lo que se ha producido, se verifica que los componentes estén en buenas condiciones, que todos estén funcionando, tengan que no tengan golpes, que no tengan algún tipo de que se hayan dañado, ¿no? Y el tratamiento de productos no conformes, ¿no? Si algo no está bien, se tiene que realizar la devolución, se tiene que hablar con el proveedor, de indicarle de que este componente llegó en mal estado, que no funciona, que vino mal de fábrica, y se le realiza el cambio, ¿no? Entonces es un tratamiento acá. Si todo está bien, entonces las piezas pasan a la área de producción, ya al montaje, ya, al acabado, ¿no? Si todo está bien, ya se utilizan los componentes. Ya, bueno, ahorita vamos a hablar sobre las pruebas, ¿ya? La liberación de piezas para que sean ya utilizadas para realizar el acabado, ¿no? Se genera una orden de trabajo para ya comenzar a producir los tableros en sí, ¿ya? Para unificarlo a la parte mecánica con la parte eléctrica y realizar el pintado también del secado de los productos. Primero se revisa, ¿no? Que esté bien hecho el gabinete metálico. Si todo está bien, se realiza el pintado electrostático y el secado del horno, ¿no? El secado al horno también para lograr al final un acabado texturado, ¿no? Por eso el horno te da esa facilidad de que sea texturado y tenga mayor robustez ante algún rayón, ante algún golpe, y sea mejor acabado tenga, ¿no? Liberación de piezas. Bueno, en el ensamble lo que se hace es según el diseño que teníamos al inicio, se comienza a producir los tableros eléctricos. Se tiene que haber una evidencia de conformidad, que todo esté cumpliéndose según el diseño. El proceso de integración de la puerta, la caja, el mandil, la soportería, la colocación de equipos, el cableado también debería estar acá, ¿no? La colocación de barras de cobre, para luego realizarle las pruebas ya de aislamiento y continuidad, ¿no? Como estaban preguntando antes, ¿cuáles son las pruebas? Bueno, normalmente es aislamiento y continuidad. ¿Por qué continuidad? Porque debemos cerciorarnos de que de un punto de conexión hasta el último punto de conexión haya continuidad en el sistema, ¿no? En el diseño del circuito. A todo esto se le realiza una inspección. Si no está bien, otra vez se le hace un tratamiento a los productos no conformes, ¿no? Se regresa. Si todo está bien, entonces validamos el especialista da la validación, que es el project manager, es un supervisor que está dándole seguimiento de principio a fin a la fabricación del tablero o de los tableros de un proyecto, y esto luego para ya darle la conformidad y que se liberen los productos terminados al área de logística para que procedan con el despacho, ¿no? Normalmente en tableros eléctricos el despacho se realiza con la cancelación total, el 100% del producto, ¿no? Ya si el cliente es de confianza, se le puede dar
se le puede dar alguna forma de pago diferente, ¿no? A 30 días, factura a 30 días de repente, ¿no? Pero este es el proceso para la cual una empresa debe cumplir y también es parte de de la certificación de calidad que pueden adquirir las empresas, ¿no? Entonces acá hemos visto algunas pruebas de aislamiento y continuidad. También hemos visto la relación del pintado y el secado de los productos, de las piezas metálicas, ¿no? Lo de la fabricación de barras de cobre, punzonado, doblez, y lo que habíamos visto también en la fabricación de cajas de planchas de metálicas, ¿no? Acá vemos, por decir, la medición del espesor de la pintura. Es parte de las pruebas que se le realiza al tablero, porque este tablero debe contar con un espesor mínimo para que garantice la durabilidad y evite la corrosión, ¿no? Garantiza la durabilidad y reduce la corrosión, ¿no? La corrosión, evita la corrosión. Entonces, el acabado con pintura electrostática y secado al horno para obtener un buen acabado texturado, ¿no? O sea, lo tocas y no es tan liso, ¿no? No es tan liso, tiene una textura un poco brumosa que eso le da un poco más de robustez al tablero. Acá abajo dice acabado, pintura en polvo, poliéster, gofrado, secado al horno a 220 centígrados. A 220 centígrados, color gris RAL 735, micraje de 90 micras, ¿no? Es el valor mínimo que debe aparecer en este medidor de pintura, medidor de espesor de pintura, ¿no? Para, para piezas metálicas. Acá vemos ¿cómo se llama? La placa principal del tablero, donde está su nombre, tablero TDE-DCA, tablero de distribución estabilizada, data center y la rama A, ¿no? Rama A. Saben que en los data centers cuentan con dos ramas, rama A y rama B. Por si una rama falla, la rama B, si falla la rama A, la rama B mantiene energizado a los equipos, nunca se detiene, ¿no? Esa es una alta disponibilidad de la energía eléctrica, ¿no? La alta disponibilidad es lo que ellos requieren para que eviten el corte de energía de sus equipos, ¿no? O sea, para darle alta disponibilidad a un data center, se necesita primero un grupo electrógeno, segundo, un sistema de UPS, ¿no? De baterías UPS, uno falla, los otros tengan el respaldo, ¿no? Con respaldo, ¿no? El UPS con respaldo. Luego también llega la alta disponibilidad con las ramas A y B. O sea, si un circuito por ahí salta una llave, el circuito B mantiene energizado el equipo, ¿no? Esa es la alta disponibilidad. También se le coloca aire acondicionado de precisión para mantener una temperatura al 100% en todas las partes del data center, y esto evita el calentamiento de algún procesador y por alarma se detenga, ¿no? Se apague. Entonces también es parte, ¿no? De la alta disponibilidad. Es algo que actualmente me estoy especializando, o sea, ya sobre tableros, grupos, instalaciones, transformadores y UPS, ya he tenido alguna experiencia que he sabido aprovechar, creo yo. Y ahora estoy viendo lo que es migrando un poco al data center y la alta disponibilidad, ¿no? Eso es algo que poco a poco se va volviendo un mercado interesante, y creo que en este instituto de CIETSI también dictan el curso de diseño de data center, ¿no? Es algo que ustedes pueden aprovechar en consultar al administrador sobre los cursos de data center, son muy interesantes
porque ya entra un mercado no es tan competitivo pero es bastante requerido. O sea, en electricidad somos un montón de electricistas, ¿no? En data center, los electrónicos son muy pocos y el mercado es muy amplio, es demasiado amplio el mercado de data center en la actualidad. Bueno, es algo una recomendación que les doy para que ustedes aprendan un poco más, puedan ampliar su panorama con respecto a ese tema de data center, pueden hablar con el administrador y les daré la información necesaria para que ustedes puedan verificar, ¿no? El tema que les estoy hablando. Entonces, este es un tablero para data center, ¿no? Bueno, porque yo estuve en el proyecto de data center y vi la parte eléctrica. Bueno, es diseño de data center se llama, ¿no? Diseño de data center. En este curso también, en este instituto se dicta, ¿no? Justamente acá en este proyecto de data center, este tablero es para Midagri, ¿no? Que antes era Minagri, Ministerio de Agricultura, Minagri, que es para el Estado. Se instaló con nosotros en la empresa que estuve en ese momento, hicimos el proyecto, ¿no? Realizamos el proyecto del data center con la parte eléctrica a mi cargo y la parte de data center a cargo de un compañero electrónico que dicta clases en este instituto también. Tiene mucha experiencia y ha realizado muchas instalaciones de data center, ¿no? Y conmigo siempre hemos visto la parte eléctrica, pero yo también estoy aprendiendo de él, ¿no? Así como él aprende de mí, mi compañero aprende de mí en la parte eléctrica, yo aprendo de él en la parte electrónica y telecomunicaciones y en el diseño de data center, ¿no? De esa forma creo que todos nos damos la mano y vamos aprendiendo en el camino. Bueno, me dice cómo realicé yo mis prácticas ya sabiendo la teoría. Creo que yo he sido una persona, o soy hasta ahora una persona atrevida en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque yo no necesitaba esperar a aprender algo para meterme o lanzarme. Es como cuando uno quiere aprender a nadar, ¿no? Para uno aprender a nadar, no tiene que primero saber nadar y luego meterse a la piscina. Eso es imposible, ¿no? Para que aprendas a nadar, tienes que meterte a la piscina sin saber nadar y ahí aprender a nadar, ¿no? Eso es lo que yo, bueno, al momento de aprender a nadar, me metí a nadar sin saber nadar y aprendí ahí, ¿no? Cuando estuve en la universidad y mi universidad, que se llama Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, bueno, es Nacional Tecnológica de Lima Sur, que está acá en Villa de Salvador, cerca a mi casa. Yo quería ingresar a la uni, ¿no? Pero la uni estaba a 3 horas de mi casa. Y acá en la ingeniería eléctrica de esta universidad estaba a 20 minutos de mi casa, entonces decidí entrar acá cerca nomás, porque quería aprovechar todo el tiempo posible para estudiar y no pasarla en el bus, ¿no? 2, 3 horas, en un día son 6 horas en bus que iba a perder, ¿no? De mi día. Entonces quería aprovechar ese tiempo al máximo y dejé de insistir en la uni y me ingresé acá en UNTELS, que es de Villa Salvador, nacional también. Entonces, en esta universidad tiene un horario. El horario era primero a quinto siglo, era en la mañana y tarde. Y a partir del sexto siglo ya era noche, a partir de las 6 de la tarde. Ni bien yo ingresé al sexto siglo, ya comencé a buscar prácticas en todos lados, ¿no? Luego ingresé de insistir un mes, de estar insistiendo, ingresé a una CEN, que es la cementera, de Cemento Sol, Cemento Apu. Ya ingresé ahí, después de un mes de estar insistiendo, salió un proyecto de overhaul, o que se llama parada de horno. Pude ingresar pude ingresar después de un mes de estar insistiendo y ahí comencé a hacer mis prácticas ya sobre la ingeniería eléctrica y desde ese momento ya no paré, ¿no?
ya con una experiencia fue suficiente para poder ir avanzando, ¿no? Estuve un año en una empresa y luego salió otro proyecto, la cual ganó otra empresa y yo participé, me ofrecí a trabajar en esa empresa, postulé para esa empresa y por la experiencia que tenía ya, ingresé ahí mismo en la fábrica de cementos, en UNACEN, y así fui escalando, ¿no? Fui avanzando. Eh, no sabía mucho de la electricidad al momento de empezar a trabajar, pero sí tenía siempre muchas ganas de querer aprender, ¿no? Esa es la mejor herramienta, creo yo, para poder empezar una carrera profesional, ¿no? Las ganas de querer aprender y de ser perseverante, ¿no? El de estar atrás de las empresas hasta que se cansen y te digan ya, necesitamos que entres a trabajar, ¿no? No tengan miedo, no tengan vergüenza de pues, pedirles trabajo a la gente porque estás empezando recién y más adelante te vas a topar con gente que quiere empezar y le vas a dar la mano también como a ti te dieron al comienzo. Eso es parte, creo, de todos, a todos nos ha tocado eso. Bueno, no todos, ¿no? Hay gente que de repente ha tenido más suerte y ya tenía un puesto fijo que le esperaba por algún familiar o algo así, ¿no? Incluso yo he estado en empresas donde todos mis compañeros eran sobrinos o hijos de alguien y yo era el único que por mi experiencia y conocimientos estaba en esa empresa, ¿no? Mientras el resto era porque era ya algún recomendado, ¿no? De familiar, de algún ingeniero, de algún gerente, ¿no? Entonces, creo que para mí ha sido mucho mejor haber hecho camino al andar. Para mí ha sido muy provechoso el conocimiento que adquirí al esforzarme, ¿no? A que todo lo que obtenga no sean por regalo de nadie ni algún favor de nadie, sino por mi propio esfuerzo, ¿no? Eso creo que ustedes, a los jóvenes que están en el curso, deben siempre ser perseverantes, nunca rendirse y estar atrás. Así pase una semana, 2 semanas, un mes, algún momento va de tanta existencia, va a salir algo, ¿no? El que la sigue, la consigue, ¿no? Y el que no llora, no mama, como dicen, el que la sigue, la consigue y obra bien y todo te irá bien, ¿no? Bueno, continuamos entonces, con el curso, que es la última clase del día de hoy. Vamos a ver las pruebas de aislamiento, que es también lo que se vio acá en el diagrama de proceso, ¿no? Las pruebas de aislamiento. El tablero eléctrico debe contar con un aislamiento, ya que todo es metálico, toda la placa de montaje, el gabinete, la puerta, el mandil, todo es metálico. Entonces, la parte eléctrica no debe tener contacto con la parte metálica. Para eso se le realiza unas pruebas de aislamiento. Eh, entonces, en las pruebas de aislamiento, lo que se debe realizar son, con un instrumento llamado megómetro, se realiza el megado o prueba de aislamiento para verificar que las fases del sistema eléctrico del tablero no tenga contacto con la parte metálica, ¿no? Entonces es como un multímetro que se le coloca, tiene dos puntos o dos cables con punteras para hacer el contacto y el megómetro inyecta un voltaje y ese voltaje se va a expandir en todo el circuito y se va a comprobar si existe o no un megado, ¿no? Alguna fuga de corriente por ahí en el tablero eléctrico y bueno, vamos a leer acá lo que dice: el megado o prueba de aislamiento de circuitos eléctricos se realiza entre las fases, fase. ¿Qué pasa si entre fase y fase no hay un buen aislamiento? ¿Qué ocurre? Un cortocircuito, ¿no? Por un bajo aislamiento. Bueno, acá vamos a colocar el valor
es 0.5 mega ohmios, ¿ya? Acá, el valor mínimo de megado es 0.5 mega ohmios. Mega, vamos a poner así mega. Mega ohmios, ¿ya? Según Código Nacional Eléctrico. Vamos a reducir. Ya. Entonces, se realiza esta prueba. Podríamos ver un video en YouTube, pero de repente no sacas el tiempo, ya ustedes, también en su casa pueden hacer intensificar el conocimiento sobre las pruebas de aislamiento, ¿ya? Bueno, acá se ha copiado mal, ¿no? Esta prueba permite encontrar errores en la instalación, conexión y dispositivos. Pueden independizarse unos o varios circuitos que presenten problemas de aislamiento por mala manipulación o por tiempo de vida o maltrato de los materiales. La prueba se realiza inyectando voltaje. Bueno, esta parte sí es importante, ¿no? Si tu tablero, por decir, es 220 voltios, acá como ven en la imagen, el tablero es 220 voltios, ¿no? Entonces se le inyecta 500 voltios, o un doble, ¿no? El doble más o menos del voltaje nominal. Tu megómetro le inyectas 500 voltios y ahí va a hacer la prueba, ¿no? Luego se le aprieta acá el botón de test y se le hace la prueba. Si tu tablero es de 380 o de 440 voltios, se le inyecta 1000 voltios, ¿no? Que está acá al costado. Se le pone en 440, se le pone 1000 voltios para realizar la prueba. Bueno, entonces esta es la prueba de aislamiento, ¿ya? Para verificar que no ocurra una falla o una fuga de corriente entre las fases y alguna parte metálica o entre fases también que pueda generar un cortocircuito. Se le hace la prueba solamente al tablero cuando son pruebas FAT y la prueba del circuito que llega hasta los puntos de tomacorriente, los puntos de luminaria, también se le hace, pero ya eso no es parte de la fabricación del tablero, ¿no? Eso ya es parte de la instalación eléctrica. En la instalación eléctrica se realizan las pruebas de circuitos de aislamiento de circuitos, ¿no? O sea, por tablero, ¿no? Sí se hace por tablero también, ¿no? Una vez un amigo que es instalador de edificios, instalador eléctrico de edificios, me solicitó 20 protocolos, 20 protocolos de 20 tableros. Eran 20 departamentos y a cada circuito se le hizo un megado desde la salida del interruptor diferencial hasta hasta el tomacorriente o hasta la luminaria, pero sin conectar la luminaria, no solamente el cableado nada más. Se le hicieron las pruebas de aislamiento y los resultados se les coloca en el protocolo de megado de circuitos. No, no es del tablero, sino es de los circuitos, del cableado. Ya, esa otra prueba, pero que no está relacionado directamente con el tablero, sino con el circuito, ¿no? El cableado que se ha realizado. Porque muchas veces cuando se cablea también hay pérdida de aislamiento en las curvas o en los, en las tuberías conduit que pueden raspar el aislamiento, ¿no? También puede haber ahí, cortes en las chaquetas, ¿no? Bueno, para realizar el megado, dentro del contrato se puede considerar, por decir, por cada protocolo que se va a generar, bueno, el protocolo por la firma nada más creo que cobran 100 soles. ¿Ya? Y por realizar todo el megado es por cada tablero se suman unos 500 soles, ¿no? Unos 500 soles por cada tablero.
En el circuito también, ¿no? Es depende de la corriente, es del voltaje nominal. Como les decía, si el voltaje es de 220 voltios, el voltaje de inyección del megómetro es de 500 voltios, el doble. Si tu voltaje es de 440, inyectas el doble, 1000 voltios, ¿no? Ya no sería 800, sino 1000 voltios. Ese es el inyectado que se realiza según el voltaje nominal del, del, del sistema eléctrico. Claro, el voltaje que genera un instrumento es DC, ¿no? Porque acá adentro no hay un generador eléctrico, ¿no? Entonces, hay una batería, ¿no? Una batería y esa batería genera voltaje DC. Ahora las pruebas de continuidad. Acá también se realizan en el tablero eléctrico pruebas de continuidad. Es una comprobación rápida para ver si el circuito está abierto o cerrado. Solo un circuito cerrado y uno completo conectado tiene continuidad. Durante una prueba de continuidad, un multímetro digital envía una pequeña corriente por el circuito para medir la resistencia en el circuito. Cuando existe continuidad, bueno, se selecciona primero la continuidad acá en el símbolo de este que parece como Wi-Fi así. Para seleccionar este valor, esta magnitud, acá en la función, se cambia la función, se coloca resistencia de ohmiaje con función, varías y cambias a continuidad. Y con tus dos, en el multímetro, ¿no? Con tus dos con punteras, colocas en común y acá en voltaje, resistencia, en continuidad. Y lo conectas ahí y mides de un circuito, al inicio de un circuito, a ver, al inicio de un circuito hasta el fin de un circuito. Y si suena el pitillo del multímetro es porque sí hay continuidad, ¿no? Está bien, entonces. Me dan 5 minutos, vamos a dar un break de 5 minutos para que puedan descansar ustedes también. Ya, 5 minutos de descanso, por favor.
Ya, bueno, acá continuamos. Como ven en la imagen, el multímetro también sirve para medir la continuidad, ¿no? Tiene varias funciones, ¿no? Entre ellos es medir la continuidad. Si no pasa la continuidad desde el primer punto de conexión hasta el último punto de conexión es porque alguno de estos tres equipos está mal, ¿no? De repente si es el interruptor, ya ha sufrido se ha brequeado varias veces por alguna sobrecarga o algún cortocircuito y ya se ha dañado, ¿no? Cuando sufre varias veces alguna sobrecarga o de repente ha trabajado con bajo tensión y alta corriente y se ha dañado, no pasa por ya se tiene que realizar el cambio, ¿no? Si no pasa por este circuito, se tiene que realizar el cambio. Si el contactor funciona 10 veces por minuto, también es posible que se dañe muy rápido. Entonces, si no pasa por este equipo, es porque ya se dañó también el contactor, ¿no? Se le hace pruebas manuales, pruebas mecánicas y tiene que pasar el contacto, ¿no? También se le puede hacer un desarme del contactor y internamente hacerle limpieza, quitarle el polvo, echarle limpiacontactos y de repente puede recuperar su funcionamiento normal, ¿no? Igualmente, ¿no? Por este relé termomagnético. Entonces, esa es la forma de realizar la continuidad de los circuitos, ¿no? De principio a fin. Bueno, seguimos. Acá tenemos una mesa de pruebas. Acá estoy realizando las mediciones de voltaje porque se le inyecta voltaje. Acá tenemos 3 niveles de voltaje, de 220, 380 y 440. 220, 380 y 440, ¿no? Y lo que se necesita es justamente según la fabricación del tablero, ¿no? Hay tableros que son 380 con neutro, hay tableros que son 220 trifásicos, hay tableros que son 220 monofásicos y hay tableros que son de 440 para industria o minería, ¿no? Entonces, si tenemos que medir un tablero de 440, necesitamos contar con un voltaje de 440, ¿no? Para hacerles pruebas de funcionamiento. Para eso se necesita un autotransformador internamente. Se debe contar con un autotransformador que genere esos voltajes, ¿no? Que genere el 220, la salida puede ser 220, ¿no? O sea, podemos contar con un medidor que se instaló en el predio, que recepcione 220 voltios trifásicos y con ese voltaje y con un autotransformador que tenga varias salidas, se puede contar con 220 trifásico, con 220 monofásico, con 380, con 440, ¿no? Y esas salidas se distribuyen en diferentes puntos de conexión y se debe contar también con el medidor, ¿no? Medidor digital y también los instrumentos de medición para realizar las mediciones, ¿no? Estos son los voltajes, ¿no? La mesa de pruebas debe contar con estos voltajes, como les decía, 220 trifásico, 220 monofásico. Las cargas para las pruebas, que son los foquitos, simulan cargas también, ¿no? Nivel de corriente, ¿no? De repente cada foco es 1 amperio, ¿no? Y tu interruptor es de 20 amperios, ¿no? Bueno, le colocas los 20 focos y vemos el funcionamiento, ¿no? Que no salte antes de los 20 amperios. Se puede simular eso también, ¿no? Las tomas industriales para cada voltaje, bueno, el azul es 220, también por acá está el otro, el rojo que es 380, no se ve en la foto, el negro es 440, pero no se ve en la foto. Pero este es un tablero, por decir que está con la placa de montaje nada más, ¿no? No está en el gabinete todavía, ¿no? Solamente tiene la placa de montaje acá, será para hacer las pruebas. Bueno, entonces, esta es una mesa de pruebas que más que nada te da la disponibilidad de contar con varios niveles de voltaje. Tenemos los retoques finales de un tablero. Los retoques finales. En pintura muchas veces, si por ahí faltó pintar alguna partecita de difícil acceso, con un pincel se le puede terminar, ¿no? El pintado. Luego también la colocación de los rótulos que vienen
material de aluminio con con un adhesivo 3M, se le retira el papel que cubre el adhesivo y se pega directamente, ¿no? Es muy rápido, ¿no? El adhesivo. Estos rotulados, hay empresas que se dedican a la fabricación de rotulación en material de aluminio, ¿no? Para que quede con un mejor acabado, más industrial, ¿no? Muchas veces le pegan rotulado de papel, pero no queda bien, ¿no? Queda ya como que le quita el nivel que tiene el tablero, ¿no? El nivel de bueno, limpieza general. Y también se tiene que realizar un sopleteo, aspiración de las partículas de cobre por ahí, ¿no? Ha quedado el polvillo del ambiente. Todo tiene que quedar bien limpio, todo el tablero, ¿no? Internamente. Eh, y los ajustes de las borneras, ¿no? Como les decía, ahí también tiene que terminar de ajustar completamente los puntos de conexión de los interruptores, de las barras, de lo que se ha montado, los estoboles o los tornillos de montaje también de los equipos se debe ajustar bien, ¿no? Para que estos queden sujetos de forma segura, ¿no? El rotulado es mejor mandarlo a fabricar en aluminio, con fondo negro y el marco plateado, ¿no? Y letras plateadas también, ¿no? Pero aluminio de fondo negro. No hay ningún aditivo, pero sí en los cables que son multipares o en los cables que son tripolares, se coloca internamente un talco, ¿no? Ese talco lo protege, pero ya cuando está en el tablero, la protección te da el gabinete, ¿no? Para los cables. El gabinete se da la protección de hermetismo, de protección ante la intemperie y todo eso. Bueno, hablemos un poco sobre el multímetro digital. Acá vemos dos marcas, ¿no? Fluke y Trooper, ¿no? Son marcas reconocidas y mide el voltaje en corriente continua, en alterna, en este caso hasta 6.000 voltios. Mide la corriente también en continua y alterna en 10 amperios. No es su especialidad medir la corriente, es limitado a 10 amperios nada más, ¿no? Es muy limitado. Mide la resistencia hasta 40 megaohmios, capacidad máxima de microfaradios también, continuidad con un pitillo de confirmación. Y acá vemos los símbolos, ¿no? Tiene un selector ahí que se puede girar para poder clasificar la magnitud que se desea medir, ¿no? En circuitos de continuidad, de corriente continua, se utiliza este voltaje en corriente continua, ¿no? Este es en corriente alterna, ¿no? Y este es en milivoltios en continua y en alterna, ¿no? En mili, ya son voltajes muy pequeños, ¿no? Tenemos la resistencia para medir el bobinado de repente de los motores, de los transformadores o alguna resistencia, ¿no? Para el laboratorio de electrónica, se puede medir con esto la resistencia. En la continuidad, para lo que vimos anteriormente en el diapositiva anterior, ¿no? De que los circuitos cumplan con su recorrido y no haya ningún obstáculo que interfiera en la continuidad. Tenemos esto ya es para electrónica, ¿ya? Para verificar los diodos, ¿no? Y tenemos la corriente en alterna y la corriente en continua. Para medir la corriente, que es limitado hasta 10 amperios, se cambia el común del voltaje al amperio, ¿no? Se cambia de conexión. El común se mantiene y el voltaje el conector de voltaje, la puntera de voltaje va a la de amperios y ya pues mi corriente, ¿no? Y esta corriente se mide en serie se mide la corriente. Pero lo ideal es medirlo con una pinza, ¿no? Una pinza de amperimétrica, la corriente. Entonces acá vemos las punteras, los cables de medición, son estos de acá. Hay que tener cuidado con tocar las puntas cuando se mide voltaje, ¿no? Para que no
sufrir una descarga eléctrica. Un multímetro digital es una herramienta de prueba usado para medir dos o más valores eléctricos, principalmente voltaje, tensión, corriente, resistencia, ¿no? Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de la industria eléctrica y electrónica. Hace mucho que los multímetros digitales reemplazaron a los medidores analógicos de aguja debido a su capacidad para medir con mayor precisión, fiabilidad y mayor impedancia. Fluke presentó su primer multímetro digital en el año 1977. Los multímetros digitales combinan la capacidad de prueba de los medidores unifuncionales, el voltímetro para medir voltios, amperímetro para medir amperios y ohmímetro para medir ohmios. A menudo tienen varias características adicionales y especializadas u opciones avanzadas. Por lo tanto, los técnicos con necesidades específicas pueden buscar un modelo destinado a tareas particulares. Entonces, un medidor digital te ofrece varias funciones, ¿no? Varias funciones, es la ventaja que tiene. El frente de un multímetro digital normalmente incluye 4 componentes: la pantalla, donde se observan las lecturas de medición, los botones para seleccionar varias funciones, las opciones varían según el modelo, el selector o conmutador giratorio para seleccionar los valores de medición de primarios, voltios, amperímetros, ohmios, conectores de entrada donde se insertan los cables de prueba. Mantenimiento de tablero eléctrico para pequeños tableros, 50 soles por tablero. Si es grande el tablero, ya más de 200 soles, ¿no? Ahora la pinza amperimétrica se utiliza para medir la corriente en los circuitos eléctricos. Puede ser un punto adecuado de medición, puede ser el tablero eléctrico, ¿no? Donde empiezan los circuitos eléctricos, se mide la corriente, o también en los puntos de conexión, en las cajas de conexión de un motor, por decir como se ve en la imagen de la derecha, ¿no? Siempre utilizando los implementos de seguridad, ¿no? Los guantes dieléctricos y la pinza amperimétrica, bordea el cable para poder medir el campo magnético y de esa forma traducirlo a la corriente, ¿no? La corriente que se consume. Bueno, estos son de marca Fluke, ¿no? La pinza amperimétrica, su principal función es medir la corriente en amperios. Se debe seleccionar una pinza de acuerdo a la capacidad del circuito que se desea conocer la corriente que fluye por el conductor. Hay pinzas que llegan a medir hasta más de 1000 amperios, ¿ah? Y cuando cuando se mide en una barra de cobre, se utilizan estas ondas que tienen un mayor diámetro de medición de los conductores, ¿no? Entonces se utilizan estos accesorios para cuando ya no ingresa el conductor o la barra no ingresa por esta pinza, se utilizan las ondas, ¿no? Autosoportados se considera grande, ¿no? Cuando son adosados o empotrados, son pequeños. Acá tenemos la pinza amperimétrica. Para conocer en mayor profundidad este dispositivo, primero debemos ver cuáles son sus partes. Tiene la mordaza, la misma que está recubierta de plástico pero compuesta de hierro de ferrita. Se utiliza en responder al campo magnético generado por las fluctuaciones de la corriente. La carcasa, número 2, la carcasa tiene doble función de contener los componentes internos y proteger al usuario de las posibles descargas eléctricas. El 3, botón hold, que es para congelar la pantalla, ¿no? Según el valor tomado en instante, ¿no? 4, el interruptor giratorio, funciona para encender y apagar el dispositivo y también para seleccionar las distintas modalidades, ¿no? Las funciones que tiene. 5, la pantalla, se trata de la interfaz donde obtendremos los resultados de la medición. 6, el modelo analizado cuenta con un botón que activa la luminiscencia de la pantalla. Claro, el botón de encendido de la pantalla, ¿no? 7, tecla de mínimo y máximo. La función de esta demuestra las mediciones extremas y medias. El número 7 es para poder variar el rango, ¿no? Cuando es muy pequeño y cuando es muy alto. 8, botón de selección de tipo de corriente alterna continua. 9, botón de funciones extras. 10, tecla de apertura de la pinza. Esta tecla es un gatillo, ¿no? Un gatillo para que abra la pinza.
11, línea de posición óptima indican el lugar de precisión máxima. A esa altura es mejor, ¿no? Colocar el conductor, ¿no? A la altura de esas líneas. 12, entradas externas, que son los cables para la medición. ¿Cómo usar correctamente esta herramienta? La referencia forma correcta es sinónimo al modo seguro de usar este dispositivo. Asegúrate de contar con la experiencia y conocimientos suficientes de electricidad antes de manipular elementos de esta categoría. Revisa la integridad del dispositivo, que esté el dispositivo en buen estado, ¿no? Que no haya partes rotas ni nada. En caso de usar sonda, asegúrate de que no cuenten con rajaduras o cortes. Con la ayuda de un multímetro, comprueba la continuidad de los cables de la pinza. La pinza no debe contar con algún lado que se haya pelado o que esté, ¿no? Dañado, ¿no? Los mismos siempre deben contar con conectores de aislamiento. Al usarlo, utiliza los elementos de protección personal homologados, ¿no? Los guantes dieléctricos, las botas dieléctricas, en algunos casos alfombras, la protección facial con los lentes de protección lateral, de repente también si es de alta corriente, con una careta facial ignífuga, ¿no? Que no propague la flama. Las prendas de vestir también deben ser antiflama. No realices trabajos bajo riesgo sin un compañero. Siempre se trabaja de dos, ¿no? En electricidad con corriente vía siempre se trabaja de dos. Mantenimiento de tablero. Se debe realizar con una frecuencia no mayor a 1 año y dependiendo de la zona donde se instaló, se pueden dar mantenimiento. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el mantenimiento, ¿ya? En este caso, la frecuencia no debe ser mayor a 1 año y si el lugar de instalación es de alta contaminación, debe ser 3 meses, 6 meses, ¿no? Debe ser menor la frecuencia. La limpieza, las actividades son las siguientes, ¿no? La limpieza interna y externa del tablero. Si es necesario, hasta se debe volver a pintar in situ ya en la instalación, en el lugar de instalación. Se debe verificar también el hermetismo con la empaquetadura del tablero que esté en buen estado, ajuste de las borneras y el punto de conexión de los conductores eléctricos, ¿no? En los interruptores, en las borneras, en las barras, ¿no? Limpieza de contactos eléctrico con algún producto químico como el LPS en este caso. Medición de aislamiento, de voltaje y de temperatura también es bueno. Puntos recalentados, ¿no? Puntos de posible recalentamiento y que se dañen los conductores eléctricos, ¿no? Se debe ordenar internamente los cables, realizar el peinado, utilizar los cintillos, ¿no? Y que quede ordenado, ¿no? Prueba de funcionamiento de los componentes también es importante. Revisar que todos los componentes funcionen adecuadamente, que cumplan su función de cortar la energía cuando ocurra una sobrecarga o cortocircuito. Antes de realizar el mantenimiento se debe realizar procedimientos de seguridad, ¿no? Si realiza un mantenimiento debe ser por lo general sin corriente, ¿no? Sin una fuente de voltaje. Para eso se debe cumplir las 5 reglas de oro, ¿no? Estas son las 5 reglas de oro, ¿no? Primero debes desconectar la energía, debemos asegurarnos de que ya no exista un fluido que llegue hasta el tablero, por eso desconectamos el interruptor que alimenta el tablero, ¿no? Que se encuentra de repente en otro tablero o en el medidor. Luego probamos con bloqueamos, ¿no? Luego bloqueamos con un candado para que otra persona no se le ocurra volver a energizar, ¿no? Verificar la ausencia de tensión con un instrumento como la pinza, el multímetro o un revelador de tensión. Luego aterramos, cuando es transformadores se deben aterrar a todas las fases a la puesta a tierra y también protegemos frente a elementos en tensiones en excepción, ¿no? Se colocan barreras de protección con señalética de peligro, ¿no? Zona de trabajo. Luego realizamos ya el servicio de limpieza. Bueno, estas son algunas fotos que yo he tomado, ¿no? Se realiza la limpieza interna y externa del tablero, se limpian los puntos de contacto de conexión, se le realizan pruebas térmicas para evidenciar o poder
visualizar algún punto caliente, ¿no? Del tablero eléctrico. Cuando hay una mala conexión, una sobrecarga o un mal dimensionamiento de cables, se puede también realizar esta medición con una pistola de calor, se puede decir, ¿no? Y se le echa el DPS, que es limpiacontactos eléctricos, ¿no? Como ven en la imagen, ese es un equipo muy utilizado, un spray muy utilizado que es bota líquido, ¿no? Para la limpieza de contactos. Se le ajusta también las borneras, se ajustan los puntos de conexión en los interruptores, ya que esto tiene en cuenta con una muy pequeña vibración interna, y esto tiende a que con el tiempo los pernos se aflojen un poco, ¿no? Se realizan las mediciones del voltaje que llega adecuadamente. Después de realizar todo el mantenimiento, se vuelve a energizar el tablero y se tiene que realizar las mediciones para verificar que funcionen correctamente, ¿no? Lleguen adecuadamente los voltajes hasta el último punto del tablero. Bueno, eso sería la presentación del día de hoy. El precomisionamiento y comisionamiento de los tableros eléctricos. Bueno, sobre eso existe las empresas trabajan con estándares de ese proceso de precomisionamiento. Muchas veces cuando son clientes nuevos, los, los clientes son diversos, ¿no? Hay clientes, el tablerista puede contar con clientes que son los clientes finales, o también la empresa de tableros eléctricos puede contar con clientes que son instaladores, ¿no? Que son instaladores. Mayormente son los instaladores que realizan todo el proyecto eléctrico. Ellos consiguen el proveedor de los tableros, consiguen el proveedor de los cables, consiguen proveedor de grupo electrógeno y en general, ¿no? Entonces, estas personas, los instaladores se encargan de la puesta en marcha, se encargan del estudio de dónde se va a instalar, por qué se va a instalar ahí, en tal lugar, o el dimensionamiento también, ¿no? Es es muchas veces en la fabricación de tableros, bueno, como tal, la fabricación de tableros eléctricos, eh, en algunos casos no está tan involucrado en la instalación del tablero, ¿no? Reciben la información más que nada del instalador. Es el instalador quien tiene todo el mapeo del proyecto, ¿no? Entonces, ese es el pre comisionamiento, y el comisionamiento lo realiza el instalador de los tableros eléctricos, con presencia del cliente también para que puedan ambos llegar a un acuerdo, llegar a un consenso en dónde se va a instalar, en qué potencia se va a utilizar, y la marca de los interruptores, cuál va a ser, ¿no? Qué marca es recomendable, ¿no? Según también la disponibilidad económica que se cuente, ¿no? En el proyecto. Si tienen todas las ganas de querer proteger de manera óptima con una marca de mucho prestigio y respaldo, entonces utilizarán Schneider, ABB, Siemens, ¿no? Que son las más reconocidas. Si quieren ahorrar, ya utilizarán otras marcas que no son conocidas, ¿no? Depende de la envergadura del proyecto también, ¿no? Ya los protocolos y certificados de los tableros los voy a compartir terminando la clase. Voy a compartirlos para que ustedes, lo voy a compartir en Excel para que ustedes puedan modificarlos y realizar su protocolo, ¿ya? Bueno, eso ya viene, eso va de parte mía, ¿ya? Porque no lo entrego así nomás, pero en esta ocasión se los voy a compartir en formato editable. ¿Ya? Bueno, eso sería todo el día de hoy.
siempre hemos estado con 40, 45, hasta 50 personas. Creo que esas personas han sabido aprovechar las clases, ¿no? Que ya llegó a su fin. Vamos a habilitar. Bueno, ya estamos cerca a las fiestas y espero que, bueno, yo por mi parte también después de estas clases ya, descansaré también hasta el 2023, ¿no? Porque ha sido un año muy cargado y y ya tenemos también derecho, creo que a descansar un poco más, ¿no? Juan Malásquez, gracias a ti también. Gracias a ti. Igual Marcos Jesús, muchas gracias. José Antonio, muchas gracias. Si tuvieran alguna duda, claro, me pueden hablar al interno, no hay problema. Felices fiestas también para ustedes, para Miguel Ñáñez. Un saludo a la distancia a todos los que han participado en este curso. Se agradece su atención y espero que hayamos cubierto en lo mayor posible de sus expectativas. Gracias a ustedes también. Para el otro año ya veremos, ya, ¿no? Bueno, todavía no tenemos definido, pero sí vamos a ampliar los cursos de electricidad. Estén atentos a la página o a las redes del instituto para que se enteren más adelante de los cursos que vamos a aperturar para el otro año. Profesor, ¿me permite? Sí, Primero agradecerle porque sus clases han sido bien prácticas. Para mí, la verdad, yo había ya dejado de practicar la electricidad hace buen tiempo porque me estaba dedicando a otra rama que tengo de segunda profesión. Y retomar las clases de electricidad con ustedes, refrescar todo lo que yo ya había aprendido antes y por desuso las había olvidado un poco. Han sido bien prácticas y realmente me ha hecho recordar todo lo que ya desde hace muchos años atrás había aprendido. Y antes, y sobre todo, ingeniero, agradecerle, la verdad que sí, y que pase usted, igual que todos mis compañeros, una feliz Navidad y que el próximo año sea mejor para todos nosotros y para todo el país. Muchas gracias. gracias a ti también, estimado. Bueno, también les hago extenso mis saludos para estas fiestas, que las pasen con sus familiares, con sus seres queridos, en armonía, ¿no? Con el deseo siempre de compartir y dar creo que el mejor regalo en general es dar la tranquilidad y calma, ¿no? ¿No? Evitar problemas, evitar eh, discusiones, ¿no? Que todo sea armonía, ¿no? En estas fiestas, en las fiestas navideñas, ¿no? Bueno, entonces ya me despido y sobre el examen, como les digo, el administrador va a compartir un enlace para que ustedes ingresen, coloquen su nombre y empiecen su examen, ¿no? Pero eh, lo va a compartir seguramente mañana el examen, el enlace del examen y ustedes ya deben estar preparados para que antes de ingresar deben dar una repasada a todos los temas que hemos tocado. Bendiciones para todos ustedes también. Cuídense mucho. Nos vemos, chao. Cuídense todos. Que pasen felices fiestas. Nos vemos, cuídense. Mario Mamani. Pásenla bien.